Bienvenidos a otro taller corto eh, que el día de hoy trata sobre un tema apasionante como es el bien común, ¿no? Algo que todo el mundo debería conocer y sobre el que muchas veces nos olvidamos del mismo, ¿no? Y las empresas se olvidan del mismo, ¿no? Y la introducción de los símbolos, como siempre. Y empezamos directamente entendiendo un poquito de dónde viene este concepto del bien común que ha sido desarrollado durante muchísimos años a lo largo de la historia por filósofos, por teólogos y por pensadores en general. Todo el mundo ha hablado y hoy en día en todas las sociedades se habla sobre el bien común y uno de los objetivos fundamentales que tienen las sociedades y los políticos es hablar del bien común, ¿no? ¿Desde dónde empieza? Pues Aristóteles, por ejemplo, en su obra Política, que es una de sus obras famosas, habla y discute el concepto de polis. ¿Nos acordáis que polis es ciudad, ¿no? Y de su importancia que la ciudad busque el bien político, ¿no? El bien común en la vida política. No solamente la gestión individual, ¿no? La importancia individual, sino el concepto de que una ciudad, una polis, tendría que buscar la mayor satisfacción de todos sus miembros que están en esa misma sociedad, ¿no? No se usa el término bien común, como leemos perfectamente, eh, pero el concepto es el mismo, ¿no? Tomás de Aquino, ya casi 1500 años más tarde, teólogo y pensador fundamental, Santo Tomás, para los que son católicos, pues incluye el pensamiento de Aristóteles y de muchos otros, ¿no? Y en su Suma Teológica, que es su obra maestra de 3 partes, ¿no? Habla de en qué consiste el bien común, que es un objetivo, ¿no? De la promoción de la paz, de la justicia, del bienestar para todos los miembros de una comunidad. Mismo concepto que, os acordáis, que acabamos de hablar de la polis de Aristóteles, ¿no? La tradición cristiana, evidentemente basada en Tomás de Aquino, pues habla a lo largo de toda la historia, ¿no? Y especialmente, ¿no? La Rerum Novarum del Papa León XIII, ¿no? Habla de la importancia del bien común y de la importancia de que las clases no se pisen y de que la construcción de las empresas pues vaya acorde también a ese magisterio, ¿no? Ese magisterio de la Iglesia. Entonces, la producción cristiana, que es súper importante, pues nos ha embuido y nos ha afectado y nos ha dado esa idea del bien común. Y luego los filósofos modernos y pensadores contemporáneos hablan de este concepto, ¿no? Fijaos como John Rawls, Martha Nussbaum, ¿no? Amartya Sen, ¿no? Premio Nobel, ¿no? Jürgen Habermas, otro premio Nobel, entre todos ellos, y todos ellos han hablado desde su propia perspectiva de la importancia de el bien común dentro de la sociedad contemporánea. No podemos tener un enfoque aislado en la sociedad en la que se prima el individualismo de las personas o de las empresas. Todo lo contrario, se prima el colectivismo, ¿no? Y ese dialéctico que siempre había entre Hobbes, ¿no? Que decía que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Y el otro pensador que se llamaba, ahora lo he perdido, que decía que no, que uno tiene un límite y los derechos empiezan cuando llegan a los límites del otro, ¿no? Entonces, ese concepto es básicamente el bien común y es importantísimo. Seguimos con el entendimiento de este concepto, ¿no? Y hay pues una serie de principios del bien común, ¿no? Que son la justicia, ¿no? La equidad, sobre todo la solidaridad, ¿no? ¿Os acordáis de el polaco, ¿no? Que fundó Solidarność, ¿no? Que fue uno de los que creó la caída del muro que había en la Unión Soviética, ¿no? Fue uno de los creadores, ¿no?
Y la sostenibilidad en el tiempo, porque el bien común es algo que es continuo, no es de un rato que hago el bien y luego dejo de hacerlo, sino es algo común, ¿no? Es un beneficio compartido, ¿no?, entre los intereses individuales y los colectivos, ¿no? Y esa cooperación entre el bienestar individual y el bienestar colectivo es lo que resume. Y recientemente, pues hay derechos individuales y hay responsabilidades colectivas que ya están mucho más embebidas en todas las sociedades del mundo y empiezan a estar en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones han dejado de estar pensando en que hay, pues, los accionistas, que son los socios de una empresa y los que han puesto el dinero y que como tal tienen derecho absoluto, todo lo contrario. Estamos hablando cada vez más del concepto de los stakeholders, que lo conocéis perfectamente. Los stakeholders son todas aquellas personas que tienen algo que ganar o perder de una empresa, de ese contexto empresarial, ¿no? Y están los accionistas, están los trabajadores, están las familias de los trabajadores, están los proveedores, las familias de los proveedores, la sociedad, el entorno, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas y no podemos estar ajenos a ellos, ¿no? Hace tiempo, pues eso, la teoría económica nos llevaba a que la empresa y el entorno de los accionistas y los dueños era absoluto. Y ha ido cambiando en el tiempo. Las empresas no pueden estar aisladas de la sociedad. Y la sociedad nos lleva a este bien común, que es este bien de colectivismo, de compartir cosas, ¿no? Y de compartir esos beneficios de una forma abierta para que la sociedad también se beneficie y que nuestras personas que no son tan afortunadas como nosotros también se puedan beneficiar. Eso no quiere decir crear vagos, ¿no? Pero sí quiere decir que tenemos que ser socialmente responsables, ¿no? Lo de la sociedad, la responsabilidad social corporativa que visteis el otro día en otra de las charlas, pues es evidente que va muy ligada a ese contexto empresarial del bien común. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo, porque la responsabilidad social corporativa tiene unos matices diferentes, el bien común es mucho más amplio y abarca todo ese contexto social, global, de trabajar en pos de algo que amerite a largo plazo a las personas, a las empresas, a las comunidades, etc. La importancia para la empresa, evidente, ¿no? Priorizar el bien común fortalece tu reputación, ¿no? Fomenta lealtad de clientes y empleados, genera una base sólida de crecimiento. Y para la sociedad, pues también, porque hay una distribución más equitativa, ¿no? Hay una fórmula estadística que se llama el índice de Gini, que mide si hay mucha diferencia entre las clases sociales, ¿no? Y lo ideal es tener una gran clase media, ¿no? Estándar, para que haya una equitación más distributiva de la riqueza y de los recursos, y eso genera responsabilidad, ¿no? Hay países que tienen el 90% de todo lo que gana uno como impuestos que se redistribuyen en la sociedad. No quiere decir que tengamos que ser así, pero hay de esos extremos o los extremos que son absolutamente liberales en que prácticamente no hay impuestos para nadie, ¿no? Y todo el mundo trabaja contra sí mismo y contra lo que hace. Entonces hay extremos, ¿no? Y cada vez más estamos llegando a que hay un mayor compartir con la sociedad a través de la empresa, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo en todo este contexto que hemos estado viniendo, de todas estas clases iniciales, de todos estos pequeños tips iniciales sobre la persona humana, ¿no? Sobre lo que es la persona dentro de las organizaciones, ¿no? Los fundamentos, aquí os leo una definición, ¿no? En el ámbito empresarial, el bien común se refiere a la búsqueda y promoción de objetivos y prácticas que benefician no solo a la empresa y sus accionistas, como estábamos hablando, sino también a todas las partes, stakeholders, como hablábamos, interesadas e involucradas en su operación y en la comunidad en general, ¿no? Repitiendo el mismo concepto que estábamos viendo, ¿no? Hay un éxito, que lo hemos hablado, un éxito empresarial y el bienestar. Hay una relación entre el éxito empresarial y el bienestar social. Anteriormente no, pero hoy en día, en una sociedad de la información en la que todos estamos completamente informados, esta relación de éxito empresarial y bienestar social está cada vez más unida, ¿no? No se entiende a una empresa que es ajena a la sociedad. No se entiende una empresa que no entienda a los stakeholders.
cada vez menos. Y cada vez va a haber menos y menos y menos de eso, ¿no? Entonces tenemos que estar muy claros en este concepto del bien común, que es fundamental para la empresa y para la sociedad, ¿no? Herramientas para promover el bien común muy sencillas, ¿no? Comunicación clara y transparente, claro. Si somos claros y transparentes con nuestra sociedad, con nuestros trabajadores, con nuestros jefes, con todo lo que está alrededor nuestro, con todos los stakeholders, estaremos mejor, ¿no? Educación y capacitación también nos ayuda enormemente porque la capacitación y la educación nos permite ser mucho más eficientes y nos permite entender mucho más los temas que están relacionados a el bien común. Que participemos, ¿no? Que participemos, es decir, mi empresa hace el bien común, ya estoy feliz. No, 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 yo tengo que participar. ¿Qué hago yo al respecto para ayudar a mi empresa a ese bien común que hay dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿no? Que haya reconocimiento, algún tipo de recompensas de vez en cuando por hacer el bien común, o sea, los logros individuales por un bien común que ayudan a un equipo, que ayudan a la sociedad, deberían ser reconocidos, ¿no? No quiere decir dinero, ¿eh? Ojo, recompensas y reconocimientos son de muchas formas. Tenemos que tener una cultura colaborativa y de valores. Este último punto es fundamental porque si no podemos creer a nuestros políticos, que son las figuras que están siempre, y sus valores son en general muy malos, y no digo de Perú, digo de todas partes, de España también, de todos lados, de Estados Unidos, ¿no? De todos los países que manejan la geopolítica del mundo, es muy grave, es muy grave. Y hay una crisis de valores mundial, que va a cambiar radicalmente el futuro. Las generaciones nuevas piensan completamente diferente a nosotros. Y esa colaboración conjunta está muy embebida en esta generación nueva, que está empezando ahora. Y luego, evidentemente, empezamos con comunicación clara y transparente como estrategia y acabamos con escucha activa y retroalimentación. Es decir, yo me comunico, pero a la vez me comunican a mí y yo tengo que escuchar de manera activa y retroalimentar sobre lo que he comunicado y sobre lo que comunican a mí, ¿no? Algunas estrategias muy básicas, conceptos muy conocidos, ningún secreto, pero evaluémonos nosotros a nosotros mismos si estamos cumpliendo con estas pequeñas herramientas que son súper sencillas, pero tan importantes a la hora de entender lo que es el bien común y de lo que es la sociedad en general, ¿no? No podemos estar aislados a ella. Y eso es todo por el día de hoy. Súper básico, un tip muy importante, el concepto del bien común. ¿Queréis investigar más? Ahí os he dejado muchos ejemplos. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.